Bienvenidas y bienvenidos a Pulso Docente, la voz crítica y creativa del Magisterio en Movimiento. Un espacio para pensar, sentir y transformar la escuela y el sindicato desde las aulas, las comunidades y la organización colectiva. Hola, ¿qué tal? Soy José Reyes Olvera, concejal de la sección 58 del CENTE y me da mucho gusto darles la bienvenida al episodio 5 de la primera temporada de nuestro podcast Pulso Docente. El tema de hoy es pensamiento crítico en la escuela, moda o necesidad. Y para pensar juntos este tema tenemos nada más y nada menos que al maestro Víctor Andrés Rojas Chávez, filósofo, maestro en gestión social, profesor investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, un minuto, desde Bogotá, Colombia. Gracias por su presencia, maestro Víctor, nos alegra bastante el poder dialogar con usted. Y antes de entrar en materia, maestro Víctor, y como ya se está haciendo costumbre en nuestro podcast, le quiero hacer las siguientes preguntas, maestro. ¿Quién es Víctor Rojas? ¿Cómo se define? ¿Hacia dónde se dirige, maestro? Bueno, pues José, muchas gracias primero por la invitación a este espacio. Para mí es un gusto poder acompañar este podcast, además en este episodio que está arrancando y que nos permite conocer tantas cosas. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, primero que todo soy colombiano, mi nombre es Víctor Andrés Rojas, vengo de Colombia, resido en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y desde ahí hago parte de una organización llamada El Minuto de Dios, desde donde estamos trabajando, impulsando proyectos, iniciativas que tienen que ver con el filosofar. Yo me defino como un ciudadano que le interesa impulsar mejores formas para que la ciudadanía sea consciente de las capacidades que tiene de pensar. Me considero un apasionado por el filosofar, por el pensamiento, por la infancia y por el filosofar en la infancia. Desde ahí he venido trabajando desde la propuesta de filosofía para niños de Matthew Lipman y Margaret Chan. Durante varios años hemos estado siguiéndole el rastro a estos autores y tratando de ver cómo desde ellos y desde lo que nos proponen hay maneras para hacer del filosofar un estilo de vida. Y eso soy, un colombiano interesado en que podamos ser mejores personas y creemos que desde la filosofía lo podríamos lograr. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Y por qué estudiar filosofía, maestro? ¿En realidad ayuda al desarrollo del pensamiento crítico? Así es, yo creo que la filosofía durante mucho tiempo la convertimos en una disciplina y la encajonamos, la encerramos en unas cápsulas que en las academias, en las escuelas, en las universidades se enseñan como pequeñas porciones de un todo, y esas pequeñas porciones son los conocimientos que están como en cajitas. Y esa manera de acercarnos a la filosofía no ha sido tan efectiva porque ha hecho que nos acerquemos a una parte de la filosofía que tradicionalmente es como la historia. Y desde ese acercamiento a la historia, que es por supuesto muy importante, no logramos conectar suficientemente el ejercicio de la filosofía y de ese dato histórico, de ese autor que en la historia generó una escuela filosófica, no la conectamos con la vida, con las necesidades, con la cotidianidad, con las maneras como somos y pensamos. Y eso hace entonces que no le encontremos el sentido. Ciertamente eso puede sonar muy pragmático, pero yo creo que la filosofía tiene una influencia importante porque nos ayuda a comprender las maneras como pensamos, a comprender el origen de la forma como pensamos y a mejorar incluso las formas como conectamos el pensar con el actuar. Esa disposición filosófica del pensar crítico, del pensar reflexivo, del pensar cuidadoso, del pensar creativo, del pensar a partir de estas dimensiones que tiene el pensar en sí mismo, pues podría generar formas distintas de existir, maneras distintas de existir. Y yo creo que hoy estamos dándonos cuenta de tantos errores que hemos cometido en la humanidad, y así cuando miramos quién nos puede ayudar, tal vez la filosofía sea un recurso. Muy bien, maestro. Maestro, ya entrando en materia, el tema de hoy pues, es pensamiento crítico. ¿Es una moda, es una necesidad? Sería la pregunta que le está dando pues, forma a este podcast. ¿Qué es para usted, maestro? ¿Una moda, una filosofía? Y si me pudiera decir también, maestro, ¿qué debemos o qué podemos entender por pensamiento crítico? Muy bien, bueno, primero en relación a moda o necesidad, me parece una muy buena pregunta y colocar estos dos conceptos como en la mesa y tratar de revisar si son lo uno o lo otro. Yo creo que primero tendríamos que revisar qué es una moda. La idea que tenemos de moda es que es algo temporal, es algo que se usa, que está en tendencia, y tal vez pensemos que cuando las cosas son tendencia, se usan, tratamos de estar en ellas para sentirnos en la moda, para estar en la corriente, pero suelen tener temporadas y pasan. Entonces ese puede ser el problema de las modas. Yo creo que son interesantes, nos hacemos parte de culturas y de sociedades que tienen tendencias. Las cosas no son cíclicas, no son tan lineales, son temporales. Y así como hoy José, por ejemplo, tiene una chaqueta de jean, seguramente en otros momentos de la historia ya no funcione. Y así puede pasar con muchas cosas que en la vida pueden ser modas.
Pero no ese es el problema. El problema es que la filosofía tenga una caducidad y entonces entremos a pensar que es por este momento que la necesitamos y ya cuando no la necesitemos salga del mercado. Y en realidad la filosofía es necesaria, y ahí entra la segunda parte de tu pregunta, sin duda es necesaria, solo que se está poniendo de moda. Le pasa mucho, por ejemplo, hoy a corrientes filosóficas. Hoy está muy de moda el estoicismo. Entonces mucha gente está leyendo a los estoicos, estamos volviendo a Marco Aurelio, a Séneca, y seguramente eso hace parte de la crisis del pensamiento que tiene la humanidad, de una crisis emocional, de una crisis muy fuerte que tiene que ver con enfermedades de salud mental. Entonces la gente está buscando recursos y encuentra en el estoicismo una alternativa. Y eso podría ser malo en tanto que se entienda como moda el estoicismo. Pero me parece muy bueno que todo el mundo se vaya al estoicismo y qué bueno que lean a Marco Aurelio. Entonces el problema no es la moda en sí, sino que la dejemos de usar. Entonces, ojalá la filosofía sea una moda, pero que no pase de moda, que se mantenga, porque es necesaria, porque tanto en esta temporada que estamos viviendo como en cualquier otra, va a ser fundamental pensar. Muy bien, maestro, muy interesante su respuesta. ¿Y qué podemos entender por pensamiento crítico? Esto sería la pregunta con la que le damos también parte del título a nuestro podcast. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, pues ahí podríamos irnos a las raíces también etimológicas de las palabras, tanto de pensamiento como de criticidad, de criterio. Y la palabra criterio tiene también una connotación muy interesante con raíces, con cimientos, con roca. Incluso hay una etimología muy interesante que le aproxima a la palabra roca, fundamento. Eso significa que la palabra pensamiento crítico tiene que ver con la manera como nuestro pensar se acerca o se aproxima a los fundamentos, a las raíces, a lo que está a la base. Pensar de forma crítica es no pensar desde la superficie, es tratar de ir a la raíz. Y esa raíz es cuando nos hacemos preguntas como ¿qué significa eso? ¿O por qué funciona de esa manera? ¿O podría ser de otra manera? ¿O cuál es el fundamento en el cual se apoya esa creencia que tengo o esa idea que tengo? Entonces, pensar de forma crítica en una sociedad como la actual pensemos cuál es el criterio del comportamiento que hoy realizamos. Y pensemos en cosas incluso superfluas o muy sencillas como el móvil que tengo. ¿Qué fundamenta el que yo tenga este móvil o este u otro? ¿La cámara que tiene, los megapíxeles que tiene la cámara? ¿O es la necesidad que tengo de comunicación? ¿O es el presupuesto que tengo para comprarlo? ¿O es la moda y la tendencia de tener una marca más pro? Entonces, esa pregunta, si nos la hacemos filosóficamente, significaría ¿cuál es el sentido? Vamos a la raíz. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que a usted le genera felicidad? ¿Y cuál es el concepto que tienes de felicidad? ¿Tener un aparato como este? O sea que la felicidad depende del aparato. ¿Qué pasaría si no lo tuvieras? Si no fuera esa marca. Entonces, ese movimiento indagatorio frente al sentido de las cosas materiales que tenemos o de cualquier tema, las creencias religiosas, las orientaciones políticas, lo que haría el pensamiento crítico es ir a la base. Entonces, pensar críticamente es un encuentro con lo fundamental, un encuentro con el sentido, un encuentro con la raíz de lo que pensamos. ¿Y es posible hacer esto en educación básica, maestro? Trabajarlo con niñas, con niños. No solo es posible, sino necesario. Otra vez volvemos a la pregunta de origen. ¿Y es necesario, moda? Es necesario, José, porque en la infancia ya hay una apertura interesantísima a la pregunta y a la criticidad y al pensamiento. El niño ya se está haciendo de forma natural preguntas como ¿por qué? ¿Para qué? Recordemos que las hacíamos todos nosotros en nuestra infancia, y los que tenemos hijos y los que tenemos sobrinos o estudiantes en el colegio, nos hemos visto que ellos nos abordan con muchas preguntas, pero lo que hicimos durante mucho tiempo fue darles respuestas. Entonces, qué interesante que podamos seguirles esa línea de indagación que tienen ellos de forma natural y abrirles a nuevas preguntas y ayudarles a que su indagación se vuelva más profunda con nuevas preguntas. Entonces, acompañemos la reflexión de los niños y ayudémoslos a ser más reflexivos. Si tuviéramos unos chicos, como lo diría Matthew Lipman, uno de los autores que seguimos con esta escuela de filosofía para niños, plantea que si lográramos tener mejores niños pensadores, podríamos tener unas sociedades mucho más críticas, mucho más reflexivas. Con esto tiene que ver mi siguiente pregunta, maestro. ¿Qué tiene que ver el pensamiento crítico en la construcción de ciudadanía? Bueno, pues interesante lo de la ciudadanía. De hecho, es parte de lo que venimos nosotros explorando en Marfil, en el centro de Marfil en 1 minuto. Nos ha interesado mucho el componente de ciudadanía, y de hecho nos encontramos con el concepto de ciudadanía creativa que plantea una autora a quien queremos mucho, que se llama Angélica Sátiro. Y este concepto de ciudadanía creativa lo hemos incorporado en Marfil y lo hemos conectado con filosofía para niños, porque creemos que en filosofía para niños encontramos un recurso muy interesante para activar los niveles del pensamiento, para desarrollar capacidades, para indagar y demás. Pero en ciudadanía creativa encontramos la manera como eso se pone en ejercicio.
el sujeto, y es un poco lo que planteaba Platón, por ejemplo, con la polis, o los filósofos griegos, que entendían que no solo era pensar, sino situarse de forma responsable, éticamente responsable, en la sociedad, en la ciudad. Y eso es un poco la ciudadanía, es una manera de situarme coherentemente en la ciudadanía a partir del uso, por ejemplo, de la razón, como diría la filosofía estoica, o a partir de, lo diría Aristóteles, a partir del ejercicio de la virtud. Cuando yo un poco hago de mi pensar una constante, me ejercito en el ejercicio del pensamiento permanentemente, se convierte en una virtud. Y cuando se convierte en una virtud, yo tengo una disposición distinta cuando me relaciono con el mundo, cuando me relaciono con el otro. Soy un ciudadano creativo en términos de sátiro. Muy interesante, maestro. Como diría Lippmann, pues no basta solo el pensamiento crítico, además es necesario el pensamiento creativo, pero para Lippmann, si no mal recuerdo, todavía el más importante es el pensamiento cuidadoso, el pensamiento ético. ¿Coincide también, maestro, en esa postura? Bueno, pongo el ejemplo de esta mesa o un carro. Los carros o las mesas tienen normalmente 4 llantas o 4 patas. Y son necesarias las 4 patas para poder sostenerla. Claro, podemos hacer una mesa de 3 o una mesa de 2 patas. Bueno, ahorita la arquitectura podría ayudarnos a funcionar de otras maneras. Pero si ponemos el ejemplo de los carros, también necesitan las 4 ruedas. Y las 4 ruedas son importantes. Lo mismo pasa con el pensamiento multidimensional de Matthew Lippmann. No puede haber una jerarquía de un protagonismo mayor sobre uno sobre el otro, porque lo que tendríamos es una especie de un ciudadano cojo. Un ciudadano que va con muy buenas preguntas, pero que no logra conectar esas maneras de preguntar con las maneras de vivir y con las maneras de relacionarse. De pronto nos hemos encontrado incluso con sujetos que pueden tener esas características. Ese profesor brillante que nos enseñaba unas cosas interesantísimas, pero que en su vida después nos mostraba unas incoherencias bárbaras. O nos hemos encontrado así con políticos, con papás, con tantas personas. Nosotros mismos podemos a veces ser un poco incoherentes. Y eso hace que muchas veces insistamos más en lo uno en lo otro. Entonces tenemos un corazón grande, pero unas capacidades rigurosas a nivel del pensamiento un poco débiles. El equilibrio es necesario y Lippmann nos plantea los niveles del pensamiento de una forma muy acertada, señalando que el pensamiento crítico, el cuidadoso y el creativo, que son los 3 que plantea especialmente Lippmann, son como 3 círculos que se deben interrelacionar, interconectar. Y los 3 deben tener una misma dimensión, los 3 se deben mover armónicamente para tener un ciudadano coherente a nivel del pensamiento. Yo creo que son necesarias las 4 llantas para que circule muy bien el ciudadano. Entonces, qué bueno que podamos identificar qué nivel tenemos de criticidad, qué tan fuertes somos en lo crítico, qué tan fuertes somos en lo creativo, que tiene que ver con la imaginación, con la capacidad creativa, que tiene que ver con las maneras de conectar incluso la componente emocional, y también con la condición del cuidado, que es un pensamiento urgente, necesario, por supuesto, porque es el que nos sitúa en relación y es el que nos permite pensar la coherencia que tengo cuando actúo con el otro, cuando me relaciono con el otro, incluso con lo otro. Hablamos de medio ambiente, hablamos del universo. ¿Qué tan buena es mi relación con lo otro? Y eso tiene que ver con esos 3 niveles del pensamiento. Maestro, tengo en mis manos un cuento que se llama Tus papás siempre dicen la verdad. Un cuento de su autoría, me imagino que es de los más recientes. Y aquí tenemos a Milo, de nombre Henry, un chico preguntón. Me platicaba hace un momentito que es un niño real, que existe, que usted fue tomando nota de algunos aconteceres de su vida para trasladarlos y convertirlos en este cuento. El título, lo repito, Tus papás siempre dicen la verdad. Entonces viene a mi mente una pregunta, ¿no? A partir de este interesante cuento. ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando empezamos en verdad a hacernos preguntas auténticas, maestro? Bueno, pues primero gracias por hacer mención a Milo, a un personaje que está empezando a caminar y ya ha ido recorriendo ciertos lugares. Vamos a mostrar un poco más el libro. Se trata de un personaje, como usted ya lo decía, un niño afrodescendiente, colombiano, de una región de Colombia que queda en el Pacífico colombiano llamada Buenaventura, que tiene una alta influencia de las raíces afrodescendientes. Digamos que la cultura africana entra por el Caribe a Colombia, pero también entra por el Pacífico y por el puerto, un puerto muy importante que es Buenaventura, y ahí hay una gran población afro. Y esta situación genera en muchos contextos la afrodescendencia y las raíces de la etnia y demás. Muchas veces genera conflictos a nivel de exclusión, por ejemplo. Entonces entra el bullying, entra el niño que es con los ojos verdes, pero el otro no los tiene así. Entonces empezamos a generar, y los niños empiezan a hacerse preguntas sobre eso, y eso es lo que pasa con este niño preguntón. Ya usted lo decía, está inspirado en un niño que quiero mucho, que se llama Nicolás Altamiranda Caicedo, el hijo de una gran amiga, casi hermana, a quien quiero mucho, que es Daira.
Y ella me contaba las historias de su hijo y yo dije, pues tengo que tomar nota de esto porque es que es un niño preguntón. Y ese niño preguntón, pues claro, tuvo la suerte de tener una mamá como Daira que le ha ido cultivando las preguntas. No siempre todos los niños tienen esa suerte y lo que hacen es matar esa indagación. Pues yo lo que planteo en este cuento es justamente la necesidad, José, de cultivar y de seguir cultivando la indagación, la imaginación, la pregunta. La pregunta está en nosotros, está en los niños. Y preguntas como estas, como ¿para dónde se van los animales cuando mueren? Se las hace Milo, una mascota. Son situaciones que sucedieron incluso en mi familia. Y entonces la mascota que muere en mi casa la entierra mi papá y siempre me parecía curioso porque mi papá enterraba a los animales. El enterrar a los animales también hace parte de una historia, de una tradición. Enterrar a los muertos, eso tiene una inspiración religiosa, hay una perspectiva de trascendentalidad, de que se van al cielo. Entonces, ¿para dónde se van los animales cuando mueren? Entonces, todo eso se lo pregunta a Milo. Entonces, yo lo que creo es que hay que seguir cultivando la indagación infantil y a veces necesitamos más otros recursos. Aquí tenemos uno, que es Milo, un recurso, un cuento para que con él los papás se sienten y aprovechen las preguntas de Milo que se pueden conectar con las preguntas que se hacen los niños. Entonces, ojalá podamos crear más recursos para incentivar el filosofar y sobre todo la curiosidad y estos niños preguntones que hoy necesita el mundo. Que yo pensaba que era Víctor Rojas de pequeño, maestro, pero qué bueno que lo aclara. Maestro, ¿cuál ha sido la pregunta a propósito de los niños preguntones? La pregunta más sorprendente o más curiosa o que usted recuerde de algún niño, una niña. Pues yo recuerdo que una de las comunidades de diálogo más importantes que yo he tenido en la vida fue una conversación con mi hijo. Yo soy teólogo y como teólogo soy también católico, además de filósofo. Yo siempre he dicho que tengo como 3 grandes amores a nivel académico. Uno es la filosofía, otro es la teología y otro es la pedagogía. Esos 3 están ahí permanentes. Entonces, por eso yo me ocupo todo el tiempo de la formación de personas, pero no puedo dejar de lado la condición trascendente, espiritual y la condición filosófica en la enseñanza. Entonces, un día mi hijo, yo siendo creyente, un día mi hijo me dijo que no quería ir a misa o que no creía en Dios. Y esa afirmación, pues a mí, teólogo, católico, eso fue como un golpe profundo en el corazón. Entonces ahí viene el teólogo y el teólogo es, pero espérate, ¿por qué no crees en Dios? Si Dios existe y te ama y es toda esa intención que puede tener un teólogo o cualquier persona en la religión de que la otra persona cree en lo que yo creo. Pero ahí después se salió el filósofo y el filósofo me decía, Víctor filósofo, pues pregúntale a tu hijo qué pasa, por qué no cree y qué es lo que pasa. Entonces él me da argumentos, me dice yo no creo porque, y entonces me empieza a dar argumentos científicos, me empieza a dar argumentos sociales y seguramente lo que me hizo pensar a mí como filósofo su afirmación fue que él no veía a Dios en mi práctica. Yo no estaba reflejando el Dios del que yo hablo y eso claro cuestiona profundamente no solo mi creencia, sino la práctica de la fe, la manera como yo me sitúo frente al mundo siendo creyente. Entonces esa pregunta de Dios, ¿de qué Dios me hablas? Que me hace mi hijo, pues me cala profundamente y hace que yo revise. Además entra después el pedagogo, bueno, entonces venga, conversemos y hagamos diálogo. Y en ese diálogo, pues finalmente yo no llego a que él crea, sino que llego a comprender su principio. Y yo llego a darme cuenta que él tiene un fundamento, tiene una raíz, que hay pensamiento crítico en su afirmación, y eso a mí me sorprende, porque hay criticidad en el fundamento de su no creencia. Entonces, ojo, porque esto es muy importante. Lo importante no es creer o no creer. Creo que lo importante es saber qué fundamento tiene lo que crees. Incluso en la misma teología bíblica de San Pablo aparece una afirmación muy interesante y es estar dispuestos a dar razón de lo que creemos. Cuando un sujeto, incluso creyente, no tiene la capacidad de razón de lo que cree, realmente esa fe es demasiado pobre y a veces es mejor para la sociedad un ateo muy bien fundamentado que un creyente mal fundamentado. Podría hacer mucho daño. Maestro, me hace acordar 2 cosas. Primero, a nuestra presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, la maestra Aure, que ella siempre nos ha dicho, es que la filosofía es una actitud, es una forma de vida, no es una construcción teórica. Y segundo, una de las habilidades fundamentales que se desarrollan o que pretendemos desarrollar en filosofía para niños, pues es la habilidad de dar razones. Entonces, qué interesante pues esto que nos menciona. ¿Qué edad tenía su hijo, maestro? Tenía como 15 años. Y estaba muy joven y bueno, ya dio razones y ha seguido explorándolo. Yo como teólogo tengo la esperanza de que algún día de pronto pueda creer, pero como filósofo me siento muy orgulloso de él en tanto que tiene un gran fundamento y sabe muy bien lo que piensa y logra darle un sentido muy bien a sus creencias. Además es una persona muy coherente y eso creo que es más cristiano que decir soy cristiano.
Esa es un poco la experiencia y pues de las preguntas importantes de la vida. Maestro, y a propósito, a lo mejor por aquí debimos de haber comenzado. ¿Qué podemos entender por filosofía para niños? ¿Cómo la entiende usted a la filosofía para niños? Bueno, yo la entiendo como un estilo de vida. Hay muchas maneras de entenderla. Algunos afirman que, y hay alguna discusión muy interesante que nos puso en la mesa alguna vez un compañero que queremos muchísimo en Colombia, que es Diego Pineda, un maestro para muchos de los que seguimos esta escuela de filosofía para niños, sobre todo en mi país. Y Diego nos dice en un texto que filosofía para niños se puede entender como un proyecto, como un programa, y eso me parece muy interesante, esa distinción que él hace. Sin embargo, después vienen también otras personas que han planteado que filosofía para niños se puede entender como un movimiento, así también lo han entendido otros como Walter, Félix. Y escuchaba yo a Juan Carlos Lago, una persona que también queremos mucho en este mundo de filosofía para niños, ya no está con nosotros, pero Juan Carlos afirmaba, y asimismo otros compañeros, que filosofía para niños era un estilo de vida. Y es un estilo de vida en tanto que nos genera unas formas para situarnos reflexivamente, dialógicamente, para entender el sentido que tiene la comunidad. Una gran herencia de este movimiento es justamente la comunidad de diálogo. Entonces, para mí, tanto movimiento como estilo de vida me gustan esas definiciones porque me hace pensar en algo más dinámico. Que filosofía para niños no se queda como un proyecto que se agota, o como un programa escolar que tiene su vida con una serie de currículos y que se agota cuando ya se acabó la materia, sino que esto es algo que va más allá y que está constantemente ahí, que va acompañándonos cuando damos una clase a los profesores o cuando nos sentamos a tomar un café con los amigos. Yo a veces me siento con mis amigos a compartir y me llama mucho la atención que a veces resultamos haciendo unas comunidades de diálogo a partir de una pregunta que se hace o una contrapregunta que de pronto yo formulo y de pronto eso abre una perspectiva y resultamos haciendo diálogos profundos sin darnos cuenta, pero es porque el movimiento y la filosofía para niños está ahí tan incorporada que la vamos activando en cualquier como momento. Estilo de vida, ¿verdad? Se va convirtiendo en estilo de vida. Y si la filosofía para niños fuera un animal, maestro, ¿cuál sería y cómo se movería? Wow, qué buena pregunta, y además me permite tener relaciones con unos animales que están por aquí dando vueltas y también dando vueltas por acá, y es el gato. ¿Por qué, maestro? He tenido la oportunidad de acercarme últimamente a los gatos porque tengo una gata que me acompaña hace un año. Y en este año la he tenido muy de cerca, me acompaña todos los días, me despierta a las 5 de la mañana, me chocholea por la noche, me saluda cuando llego, me lame la barba, bueno, es una cosa espectacular. En este momento está cuidando mi apartamento, o el apartamento de ella, porque ya yo soy su habitante. Usted es el invitado. Pero yo soy el invitado, pero fíjate que he aprendido la astucia, he aprendido la capacidad que tiene ella de lo emocional, porque siento que es cariñosa. Pero también es rígida cuando ella exige esa rigurosidad, por ejemplo, la tiene la filosofía para niños, y es la rigurosidad de la comprensión, del conocimiento, del concepto, de no conformarnos con cualquier cosa, y Mila no se conforma con cualquier cosa. Ella exige, ella es rigurosa en la forma como se comporta. Pero asimismo es dinámica, y la filosofía para niños es dinámica y está aquí, pero salta y ronronea y da avisos y tiene colores distintos. Yo me sorprendo con los colores de los ojos de mi gata, que en una obra son de un color y de otra son de otro. Entonces, esas formas tan dinámicas, tan multidimensionales, son filosofía para niños. Es una perla que tiene muchos colores, que se mueve, que es dimensión, pero que es emoción, que es corazón, pero que también es razón. Y eso es un gato. Maestro, yo tengo una canción que se llama El gato platicón, se la voy a compartir porque está inspirada en esta propuesta también de filosofía para mí. No se la he compartido, ¿verdad? No, se la voy a compartir también, es El gato platicón. Maestro, si pudiera escoger a un personaje de un cuento para dialogar, ¿a quién elegiría y por qué? ¿Sería Mil o sería otro personaje? Un personaje... ¿De algún cuento popular? Ok, bueno, hay un autor en la literatura colombiana muy importante que se llama Rafael Pombo. Rafael Pombo nos ha dejado una serie de cuentos que ayudan mucho en la literatura, nos han inspirado mucho en la literatura colombiana. Ojalá algún día hagamos algo de filosofía para niños con ellos. Ahí dejo esa idea a que alguien la quiera seguir. Me encantaría poder acompañarla. Y hay muchos personajes de Pombo que nos ayudan a pensar, y tal vez cogería uno de ahí, y es el gato bandido. Sigo con lo del gato, y creo que el gato bandido, a propósito, recomendaría ese cuento para explorar un poco, porque desde ahí hay una serie de elementos que pueden ayudarnos a pensar. Y si pudiera elegir también alguno de sus filósofos favoritos, maestros, ¿con quién le gustaría dialogar? Bueno, ahí ciertamente Lippmann es mi autor favorito y mi inspiración, y me encantaría dialogar con él. Ojalá pudiera tenerlo cerca. No lo pude conocer porque
Cuando lo invitamos a Colombia ya no estaba saliendo, demás, entonces no podíamos llevarlo, ya el tiempo se nos fue y no pudimos alcanzar a visitarlo en su país. Pero me encantaría, y hago mención a Lisbon porque es para mí una de mis piedras fundamentales. Muy bien. Maestro, en su segunda visita a Zacatecas, ¿qué le ha parecido a nuestra ciudad? Es como si uno se trasladara en el tiempo. Me encanta el meterme en las callejuelas de Zacatecas para llegar a donde estamos. Los que nos están viendo no saben lo que tuvimos que subir para llegar acá, porque eso es una serie yo llegué aquí sin oxígeno y ya a mi tercera edad pues mi pega empieza duro, entonces llegué con cierto ahogo, pero Zacatecas es como cuando uno se traslada en el tiempo a una ciudad de murallas. Cartagena es una ciudad hermosa y tiene una zona amurallada y demás, pero no quiero compararla con Cartagena, pero sí quiero decir que es como no un corralito de piedras, sino que es como una montañita de piedras en las que uno camina y se encuentra con unas obras, una arquitectura extraordinaria, con un clima extraordinario y por supuesto con una gente encantadora. Así que recomendadísimo Zacatecas y un lugar de verdad muy inspirador. Maestro, este cuentito, tus papás siempre dicen la verdad. ¿Qué podemos hacer para que llegue a nuestras compañeras y compañeros de la sección 58? ¿Lo podemos descargar? Claro que compartimos la propuesta pedagógica que usted hace para... Exacto, es un regalo que le hacemos al mundo y pues lo pueden descargar gratuitamente en el repositorio de Uniminuto. Nuestra universidad tiene una política de libre acceso a muchos de los conocimientos que se adquieren o que se desarrollan a través de nuestros libros, publicaciones, y aquí tenemos que está acceso abierto. Ustedes ingresan en Google, tus papás siempre dicen la verdad, Víctor Rojas, y seguramente ahí les va a salir el link de descarga de YouTube no, de la universidad. Ahí ustedes entran al repositorio y lo descargan. O sea que búsquenos en cualquier navegador, tus papás siempre dicen la verdad, Víctor Rojas, y ahí lo podrán descargar. Muy bien, o igual se pueden contactar con un servidor y se los hacemos llegar. Maestro, ¿algo más que desea agregar? Pues primero agradecer a José, además que conozco a José, el otro día estábamos del otro lado, yo entrevistándolo a él sobre su música, porque viene haciendo un trabajo muy interesante de cómo conecta filosofía para niños con la música. Y yo lo que quiero es insistir mucho en eso. No le tengamos miedo a la filosofía. A veces hay personas que, a propósito de la comparación con los gatos, hay gente que le tiene miedo a los gatos y no los quiere tocar. Mi mamá, por ejemplo, Patricia Borda, ella le da miedo a los gatos y entonces, no los quiere tocar. Y a veces pasa eso con la filosofía. Hay gente que le da miedo a tocarlos, miedo a tocar la filosofía porque piensa que de pronto te muerde o te va a quitar los cimientos de lo que piensas o lo que crees. No le tengamos miedo a la filosofía. Cuando nos acercamos a ella nos va a pasar como con los gatos. Si te acercas, lo peor que te puede pasar es que te va a dar una caricia, te va a lamer y te vas a enamorar de la filosofía y te vas a encontrar con ese filos que es tan necesario en la humanidad. Pues muchas gracias, maestro. Hoy aprendimos con el maestro Víctor Rojas que filosofar no es solo pensar, es imaginar, es sentir, es escuchar. Si este episodio fue de tu agrado, compártelo. Pulso Docente apenas inicia y el pulso lo marcamos juntas y juntos. Pulso Docente es una producción del Comité Ejecutivo de la Sección 58 del CENTE. Gracias por ser parte de esta conversación viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.